Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio, Bianca comparte en su historia que el camino para descubrir el verdadero propósito en la vida no se encuentra al perseguir el reconocimiento y la aprobación de los demás, sino que solo es posible si se sigue el llamado del corazón. También nos comparte que las motivaciones cambian cuando la vida nos sorprende y nos enfrenta a circunstancias desafiantes, como una tragedia la cual se convierte en el parteaguas para tomar la decisión de transformarse, crecer como persona, contribuir al bienestar de los demás y así vivir una vida con propósito. Aquí comienza La Gota de Agua. Hola de nuevo, bienvenido a nuestro podcast La Gota de Agua, aprendiendo a fluir. El episodio número 13, ya después de haber tenido varias entrevistas con invitados muy especiales que nos han comentado de sus aventuras, de sus viajes, de sus experiencias, que hemos podido platicar un poquito sobre la autoestima, sobre los miedos, sobre la vida misma. Voy a saludar aquí a Bianca. ¿Cómo estás, Bianca? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues bien, ahora sí que muy movida en estos últimos días, pero muy contenta y como siempre al tener esta oportunidad de platicar contigo y pues saber que lo que digamos le puede servir a la persona que nos esté escuchando. Así es, hemos platicado ya con dos viajeros que han aventado, que han dejado todo y se han subido a una motocicleta para experimentar el viaje por el mundo, sin nada planeado, sin nada predestinado, y bueno, han sido muy nutritivas las pláticas. Ahora, en esta ocasión, pues yo te voy a invitar a ti a que nos comentes, si es posible, qué fue lo que te llevó a ti a incursionar en la cuestión de la medicina cuántica, porque de ser ingeniero, de ser una mujer que estudió ingeniería mecánica, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Cuál es la historia que está detrás de Bianca? ¿Por qué estamos comentando contigo todos estos temas del cambio, de la superación personal, de la salud? Algo debe de haber por ahí, la gente pregunta y pues yo también quisiera que tú nos compartieras. Sí, muchas gracias. Pues la verdad es que me siento honrada que me hayas pedido esta ocasión compartir mi historia y yo considero que todos tenemos una historia importante. La historia de cada quien, si le escuchamos, nos puede aportar muchísimo. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Pues no es solamente un evento, sino es una serie de eventos que empiezan desde la niñez, ¿no? Y bueno, no haciendo pues muy larga la historia, pues quisiera comentar que pues efectivamente sí, todo empezó desde pequeña. Todos somos diferentes, como que ya traemos nuestro chip. ¿Por qué yo decidí ser como que aquí en México decimos muy nerd, a las personas que nos gusta estar estudiando y estudiando, nos dicen nerd, y pues yo así decidí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No me acuerdo de ciertas cosas, pero me comenta mi papá que era el primer día de escuela y yo ya tenía mucha urgencia por regresar, pero una urgencia, él pensaba que tenía muchas ganas de ir al baño, porque decían, es que ya llegamos a la casa y ya nos vamos a la casa y ya nos vamos a la casa, y entonces, bueno, esta niña que tiene, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí yo me acuerdo es que él estaba abriendo la puerta del departamento donde vivíamos y yo estaba nada más viendo, ya ábrela ya. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que pues lo primero no fue ir al baño, sino fue así, ya echarme ahí pues ahí en la entrada, saqué ahora sí que mi libreta, tenía mi mochilita con mis colores y así, ¿no? Y empecé a hacer mi tarea. Me urgía llegar a la casa para hacer mi tarea, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo que surgió de mí y luego era algo que esperaban de mí, sobre todo mi papá. Mi papá esperaba que pues siempre tuviera las mejores calificaciones y me decía la niña de los 10, y entonces eso empezó a ser muy como
casi vital para mí, tener ese reconocimiento. Yo creo que la mayoría de las personas hacemos cosas por tener el reconocimiento. Y al principio, pues tener el reconocimiento de papá y mamá. Y en el caso específico mío, de mi papá. Entonces, eso era lo que me movía. Porque a todos los seres humanos nos mueve algo, por eso hacemos las cosas. Primero nos mueve esa parte de sentirnos seguros, ¿no? Primero la familia nos hace sentirnos seguros, ¿no? Y después, ya cuando somos mayores, pues es importante para nosotros tener un techo seguro, ¿no? Y por eso hay el sueño de tener tu casa y todo esto, pero así es, esa es una motivación. Y la motivación de ser reconocidos, no, bueno, esa la tenemos también en el DNA, porque, bueno, ADN, porque pues somos seres sociales y como que de manera muy intrínseca sabemos los seres humanos que no podemos estar solos, no podemos sobrevivir solos. Así que al principio, pues imagínate, no nada más tu mundo es papá y mamá, sino también necesitas el reconocimiento de ellos, ¿no? Y así seguí por la vida. Pero eso es lo que me movía, el reconocimiento, pero no me movía a ver qué me gusta. La verdad es de que no. Recuerdo, no tiene mucho, que en el podcast que tuvimos con una hermosa coach de vida, Adriana Casas, que pues ella igual seguía pues haciendo las cosas que le iban así como que siguiendo el río de la vida, ¿no? Ajá. Y así me pasó igual. Igual no me preguntaba a ver dónde me estoy. Lo que esperaban los demás que hicieras, ¿no? Sí. No me preguntaba a ver si esto era lo que yo realmente quería, ¿no? Sería genial que los papás exploraran un poquito a ver qué es lo que le gusta a su hijo o a su hija, cómo saber cuáles son sus talentos, porque yo no sabía cuáles eran los míos. Yo nada más sabía que lo que tenía que hacer era sacar un 10. Sí, ajá, ser muy buena. Si tenía que hacer algo, lo tenía que hacer bien, ¿no? Y casi, pues ahí me jugaba todo, ¿no? Entonces llega el momento en el que tengo que escoger la carrera. No, bueno, es una decisión bien difícil, ¿eh? Bien difícil, porque cuando tú sabes qué te gusta, pues es muy fácil. Sí. Pero cuando no sabes qué te gusta, dices, ah, caray, ¿y ahora qué? ¿No? Claro, porque es ahí la vocación. Tienes que decir. Yo supongo que no le dedicamos tiempo a la vocación, a lo que somos buenos, y más que nada queremos encontrar algo que nos vaya a generar ingresos suficientes, que nos vaya a permitir una posición en la sociedad, o que esté de moda, o que esté, pues no sé, como que hay carreras también que tienen sus épocas, ¿no? La gente tiene modas y se deciden por una vocación dependiendo lo que esté en ese momento muy popular. Y en este caso, a lo mejor, no sé, quizá por influencia del negocio que tenía tu papá, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no sabía. Yo sabía que tenía que sacar un 10 y que entonces dije, fíjate cómo escogí mi carrera. Decía, a ver, ¿en qué materia no he sacado 10? En historia. Ok, nada que tenga que ver con historia. Así. Era así como que fui descartando, ¿verdad? Bueno, historia no. Pero luego me daba cuenta que en la preparatoria me pedían que les explicara física y matemáticas. Entonces dije, bueno, entonces pues va por ahí. Y además, pues efectivamente, cuando es que tu entorno te influye mucho. Mi papá ingeniero, mi tío ingeniero, tenía un primo muy cercano que ingeniero. Entonces mi mundo era ese. En mi familia no había doctores, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, por ahí. Y si además le agregas que mi papá tenía un negocio de mantenimiento industrial, él le daba mantenimiento a Pemex, entonces, pues, obviamente, pues era así como que, pues ese caminito como que ya está. Y además era el caminito que ya estaba esperado, ¿sí? Y me acuerdo la primera vez que le dije a mi papá, ya sé que voy a estudiar. Y mi papá, ¿así? Uh-huh. Mi papá me acuerdo que estaba viendo la televisión, hasta la fecha le encanta ver los deportes. Voy a estudiar ingeniería, porque ya sabía que era ingeniería, pero ahora no sabía qué ingeniería, ¿verdad? Entonces, voy a estudiar ingeniería industrial. Y mi papá, ok.
y siguió viendo la televisión. Entonces, pues no, como que algo no estaba bien, yo necesitaba su reconocimiento, ¿verdad? Así que otro día regreso. No, ya decidí que voy a estudiar. Ajá. Voy a estudiar ingeniería mecánica. No, bueno, en ese momento tuve toda su atención. Él es ingeniero químico y estaba, pues, se empezó a hacer su negocio, pero en la mecánica, ¿no? Entonces, imagínate, no, mi hija, si yo que, pues, de no saber nada pude construir esto, ahora imagínate cuando tú salgas con tus conocimientos, pues vamos a ser un gran equipo y bueno, entonces, obviamente que Vas a estudié. trabajar conmigo. Sí, vamos a hacer esto más grande. Ya, estaba todo ahí, ¿no? Y así empecé a estudiar y te diré que, en fin, los últimos semestres ya había algo dentro de mí que me decía, por aquí no es. Ya desde ahí era algo como ese ruido, ¿no? Que es que nuestro cuerpo de verdad que nos habla, pero no le hacemos caso. Y seguimos en automático, como que no queriendo ver las señales, pero yo ya no estaba a gusto, ¿no? Al principio sí empecé con mucho entusiasmo, pero ya al final no. Yo sabía que tenía que terminar y tenía que terminar lo mejor posible y me costó mucho trabajo porque ya tenía un ruido en la mente y en mi corazón, yo creo que hasta en mis tripas, ¿no? Aunque algo me decía que no estaba bien. Me tardé mucho en me llevé más tiempo en terminar y hacer la tesis porque lo mismo ahora de qué lo voy a hacer. Como que era muy fácil para mí, a ver, hay que hacer esto, ok, lo hago de la mejor manera, pero a ver, ¿qué quiero hacer yo? Eso cómo me costaba trabajo, ¿no? Y también lo mismo me costó trabajo cuando tuve que escoger un tema para hacer mi tesis. Pues bueno, terminé con mención honorífica, todo muy bien, pues ya estaba todo como trazadito. Bueno, no fue luego que empecé con mi papá a trabajar, quise hacer mis pininos por otro lado, me di cuenta que pues no me gustaba, eso de checar tarjeta no es para mí, entonces siempre sí me fui con mi papá estaba de hecho esperando que hiciéramos un gran equipo, pero resulta que pues a final de cuentas yo era su hija, ¿no? Y él le gustaba hacer las cosas a su manera y cuando yo tenía así como que una idea, mira, vamos a hacer esto, aquello, ¿cómo ves? Y pues yo creo que nada más así como que yo creo que me veía ahí, ay, ternurita mi hija, ¿no? Porque las cosas se hacen así. A ver, te explico, ¿no? Se hacen a mi modo. Sí. Así me pasaba a mí con mis hijos también, cuando se me ocurrió la brillante idea de invitarlos a trabajar conmigo al taller, que son muy buenos muchachos los dos, pero no, trabajar con la familia no siempre es la mejor idea. Pues mira, si ellos quieren, pues sí, pero si no, obviamente es obvia la respuesta, ¿no? La redundancia. Y pues bueno, yo ya no me estaba sintiendo muy bien y pues bueno, son varias historias, ¿no? Porque tenemos dentro de nuestra historia varias historias y pues total de que tuve un novio que era que también era ingeniero mecánico, que mi papá cuando lo conoció, ¿qué te puedo decir? Se enamoró de él, ¿eh? En el sentido de así como, ay, este es el hijo que siempre quise tener, porque nosotros somos 3 mujeres. O sea, también por eso tomé yo la batuta, porque quién se iba a quedar con el negocio, ¿no? Entonces mi papá le encantó para yerno. Y cuando había también un ruido que me decía, no, él no es la persona, mi papá ahí estaba, no, a ver, ¿por qué no? Mira, es buen muchacho, esto, aquello, pues sí, es un hombre muy inteligente, pero también ya mi corazón me decía que no, y estaba como, sentía mucha presión. Por un lado, él ahí, ¿no? De que quería que regresáramos. Mi papá ahí, que quería que también nosotros regresáramos. La parte del negocio, muchas cosas. Llegó el momento en que pues, ¿qué te digo? Como que me rendí. La vez pasada tú habías dado como un tip un tip para la autoestima y era decir no. Y la verdad es de que yo no pude decir no. Me queda claro que no tenía mi autoestima muy baja porque, o sea, ¿a qué grado acepté algo que no estaba en mi corazón, ¿no? Solo por no tener problemas, porque, a ver, es que
es lo correcto. Por complacer a los demás, complacer, yo pienso, ¿no? Así es, complacer. Sí, es cuando nos vamos condicionando con lo que nos imponen, con lo que la gente piensa que nos conviene y desde ahí pienso yo que empieza la manipulación, ¿no? De que se quieren proyectar los padres a lo mejor con los hijos y realizar sus metas o sus sueños. Sin darse cuenta empiezan a ejercer presión, empiezan a hacer un poquito de chantajes y te imponen algo que si no lo haces, que si no lo haces como ellos quieren, pues te hacen sentir culpable, ¿no? Empieza a haber ese tipo de manipulación a base de chantaje sentimental. Y nos cuesta mucho trabajo decir no. O sea, decir yo no quiero esto, no quiero que mi papá se enoje, no quiero que se vayan a decepcionar de mí. Y entonces sigues haciendo lo que los demás esperan de ti. Lo que se espera de ti. Exactamente. Así es. Y es que yo digo que tenemos que tomar dos decisiones que son muy importantes y trascendentales en nuestra vida a una edad en que no tenemos la madurez suficiente. Y eso hasta la ciencia, pues, lo dice, ¿no? Supuestamente el neurocórtex, esa parte de nuestro cerebro que hace que podamos tomar una mejor decisión, todavía no está bien formada hasta los 30 años, según esto. Entonces tenemos que tomar la decisión de escoger una carrera y de casarnos a una edad que todavía no estamos preparados para ello, ¿no? Y eso me pasó a mí. Pero cuando tomas, siempre digo, cuando tú tomas una decisión que viene de tu ser, entonces es otra cosa. Pero yo tomaba decisiones una tras otra, que era de afuera y no de adentro, ¿no? Y pues obviamente lo que mal empieza, mal termina. El por qué. Sí, así es. O sea, esa es otra historia ahí de por qué nos divorciamos, pero obviamente no es lógico, ¿no? Que si así empieza, pues tarde o temprano tiene que acabar y no muy bien, ¿verdad? Entonces, así fue. Pero ahora ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora qué hago? En ese momento, sí, no fue nada fácil para mí porque, pues, yo estaba, sobre todo como mujer, ¿no? Cuando una mujer se casa y no, pues hasta que la muerte nos separe y así, entonces ya tienes una expectativa. Y cuando te das cuenta que no es así, dices, a ver, ¿de qué me perdí? Yo quiero que me regrese mi vida, ¿no? O sea, ahora ¿ahora qué hago? ¿Cómo regreso al cassette? Sí, entonces, a ver, de entrada quería regresar al cassette y en segunda, sabía que pues ahora tengo que rascarme con mis propias uñas, ¿no? Volver a empezar. Estudié, ahora me fui al lado, ahora sí, primero estaba con mi papá y luego me fui del lado de mi mamá porque decía, ¿y ahora qué hago? Entonces mi mamá es cosmiatra y dije, pues bueno, pues también tenía un caminito ahí, como por así decirlo, pues lo voy a inspeccionar porque no tenía ni idea, ¿no? Pero es chistoso, ¿no? Como irme al mantenimiento de máquinas, me fui al mantenimiento de personas. Así que yo digo que lo mío es el mantenimiento, porque de hecho sigo en el mantenimiento. Y pues sí, ahí era así como que algo diferente. Me estaba descubriendo en varias otras, pues sí, descubriendo cosas que pues para mí no las conocía. Entonces todo nuevo de entrada pues sí, emocionante, pero todavía no me sentía así como que muy bien así como sintiéndome como pez en el agua. La verdad es de que no. Y luego nos pasan cosas. Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida pasa que como si nos jalaran el tapete. Nadie tiene una bola de cristal. Podemos hacer planes, por ejemplo, el plan que yo hice de que voy a estar casada hasta que la muerte nos separe. Cuando tú estudias una carrera, tú piensas que vas a seguir ejerciéndola por el resto de tu vida. Y así, ¿no? Hacemos planes, pero la verdad es que la vida nos da sorpresas. Y la vida me sorprendió. Tuve un accidente el cual obviamente no esperaba, porque a ver, ¿quién espera tener un accidente? Nadie, ¿verdad? Nadie.
Nadie está planeando eso, y por lo mismo nadie está preparado para eso, mental, ni física, ni emocional, obviamente, tampoco. Entonces, tuve un accidente en el cual, pues, Apenas lo cuento y porque sí me explotó amoníaco en fase de vapor. ¿Por qué he tenido esta sustancia? Es otra historia. O sea, simplemente pues son cosas que pasan, ¿no? Porque mucho tiempo estuve pensando por qué tenía que tener esa sustancia, porque así fue, punto, ¿no? Claro. Eso no es lo importante, sino que ahí yo me estaba aferrando a la vida porque me estaba ahogando. Literal me estaba ahogando. Siempre digo que tenemos un llamado a la vida y decirle sí a la vida, porque en esos momentos, en serio, peleas con todo por tu vida. Y así me pasó, me estaba ahogando, pero yo hice mucho esfuerzo para respirar y cuando pude, pues sí, me di cuenta que había sido un daño muy fuerte porque pues sí, literal me explotó esa sustancia y cuando vi pues ya, pues un ojo estaba pues, totalmente chorreando, Ajá. de sangre, por así decirlo, había impactado esa sustancia y yo decía, es que esto no está pasando, díganme que esto es una pesadilla, esto no puede ser, ¿sí? O sea, hay cosas que no te las esperas y te niegas, o sea, esto no puede ser. Yo me acuerdo que decía, bueno, ahorita me duermo y al otro día voy a, así, ¿no? Voy a despertar de esta pesadilla. Pero no, fue difícil porque durante un tiempo casi no pude ver, veías sombras, si era de día o era de noche, apenas si podía respirar, casi no podía hablar porque las cuerdas vocales también se me quemaron. Entonces, fue difícil, sí, pero llega un momento en que no te puedes quedar ahí. O sea, llega al principio, pues sí, como que te estás lamentando las heridas y dices, pero ¿por qué a mí? Y realmente me estaba haciendo la pregunta incorrecta, ¿no? Pues, ¿Por qué no? ¿por qué no? De entrada, Exacto. ¿no? Sí, la pregunta correcta siempre es ¿por qué no a mí? Sí, yo pienso que un evento como este es trágico, es un descuido. Como dices tú, nadie planea un accidente, precisamente por eso pasan los accidentes. Y pues te cambia la vida de un momento a otro en fracción de segundos. Ahí es donde no podemos creer que todos pensamos que tenemos un futuro o una vida larga o placentera y no nos damos cuenta, no estamos conscientes de que en una fracción de segundos todo puede cambiar, no hay nada definitivo. Y como dices tú, bueno, es una pregunta que yo también me hice en su momento, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Y también mi vida cambió cuando la pregunta cambió a ¿por qué no a mí? O sea, ¿por qué no si a alguien le tiene que pasar, ¿por qué no sería yo al que le pasara, no? De entrada, claro, esa es la primera pregunta, ¿no? Más bien el por qué no a mí y como que entonces tener esa curiosidad de a ver qué pasó. A ver, pasó que tuve un accidente, punto, por lo que sea, y si no hubiera tenido ansia, y si me hubiera, en fin, ese hubiera sabemos que no existe, no es una pérdida de tiempo estar pensando en el hubiera, ¿verdad? Pero sí cambiara una mentalidad como más curiosa y decir, a ver, ¿qué pasó? Pues pasó esto y el resultado es esto, ¿no? ¿Para qué me pasó esto? ¿No? Esa es otra pregunta que deberíamos hacernos cuando algo que no teníamos contemplado nos sucede. Y desde ahí empezar a moverse, porque hay que seguirse moviendo en esta vida, no podemos quedarnos ahí. Al principio quizás sí era pues eso, ¿no? Estás en la parte del shock, en la parte de que, a ver, espérame, junto mis partes, en la que todavía estás en la negación de que no puede ser esto y quieres regresar, ¿no?, a lo de antes, pero ya no hay manera de regresar. No, sí. No, pero yo pienso que sí es lógico que tengas que tener un periodo de, pues primero el shock del cambio tan brutal, el susto, luego la recuperación, ¿verdad? Estar tratando de físicamente recuperarse y luego, pues como que tratar de encontrar una explicación. Yo pienso que eso es un proceso que a lo mejor dura mucho tiempo y ahí es donde viene
me viene a la mente cuando dicen que el 10% es lo que te pasa en la vida y el 90% es cómo reaccionas a lo que te pasa, o sea, cómo te reestructuras y cómo enfrentas el reto, que pienso que fue un reto bastante duro. Sí, todos tenemos retos. ¿Quién no tiene retos? Empezamos con eso, ¿no? La motivación de estar seguros, la motivación del reconocimiento, la motivación de pertenecer a un grupo, eso al principio nos motiva, pero la vida nos saca de esas motivaciones que yo diría que son como primarias, básicas. Vienen otro tipo de motivaciones, cuando te enfrentas a un desafío, es, a ver, ¿ahora qué hago ante esto? Obviamente tienes que ver cómo seguir fluyendo en la vida, ¿no? Porque no te puedes quedar estancado. No, todo lo que se estanca se apesta. Yo me sentía como un coche que está destinado ¿para qué es un coche? Para moverse, ¿no? Así es. Y un coche parado, descompuesto, estorba. No sirve. Así me sentía yo. Un estorbo, ¿no? Un estorbo para mi mamá en su momento. La verdad es que mi mamá fue y sigue siendo un ángel en mi vida. De verdad, la familia, qué importante es la familia. Contar la con familia, como sí, contar con el apoyo es un valor muy importante que todos debemos tener, porque en esos momentos te ayuda a salir. Yo no sé qué hubiera hecho sin el apoyo de mi familia, porque entendían mi situación, entonces pues ya me sentí mejor, pero sabía dentro de mí que no podía quedarme parada estorbando. Entonces obviamente empiezas esa búsqueda, ahora qué tengo que hacer para seguir pues funcionando, y de verdad que cuando estás mal pues haces de todo, o sea, en el sentido de que buscas aquí, buscas allá. Y pues mira, créeme que fui hasta con un brujo, hasta aceite la pongo, ¿no? Porque fui obviamente con varios doctores, ya no sabía ni qué hacer. Me acuerdo de un doctor que me vio. Es un doctor que no era cualquier doctor, fíjate, estaba a cargo de terapia intensiva en un hospital importante aquí en la ciudad, y después fue director general de ese hospital. O sea, no era cualquier... Era un buen médico. Doctor. Por algo había subido, ¿no? Pero ella estaba abierto a otras cosas. Él ya había empezado a estudiar homeopatía, estaba meditando, en fin. Y como es amigo de mi mamá, entonces, pues bueno, mi mamá le pidió ayuda para que me viera y esto. Él no es oftalmólogo, pero es médico internista y pues tiene una idea general, ¿no? Me vio un ojo que tú en él todavía más o menos ya estaba empezando a ver, y me decía: Bianca, no te preocupes, este ojo va a estar bien. Me ve el otro y me dijo: Bianca, ese sí está mal. ¿Cómo que mal? Está mal. Y yo, ¿y? ¿Qué hago? Bueno, o sea, yo esperaba que él como médico me dijera, pues, ve aquí, ve allá, ¿no? Te recomiendo fulanito, el que estaba bien conectado. ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo, no te hagas nada. Yo, ¿cómo que nada? No te hagas nada. No te pueden hacer nada. Y yo, ¿cómo? ¿Pero por cuánto tiempo o qué? Pues 1 año al menos. Yo decía, o sea, yo esperaba otra cosa de él, la alguna verdad. Esperanza, ¿no? Él no... Sí, yo estaba esperando a que me dijera, pues eso, ¿no? Me ayudara a conectarme con un médico, pero me dijo que no me hiciera nada porque no me podían hacer nada. Y yo no le hice caso. Y seguí mi búsqueda. Y pues con el oftalmólogo aquí, no, pues ya me fui a México con el mejor retinólogo de México. Me empezaron a hacer operaciones y me hicieron muchas operaciones, Luis, muchas operaciones. Me hice varios trasplantes para ver si era candidata a córnea, porque también se me había quemado, la córnea la tenía inestable porque se me había quemado igual, y me sometí a muchas cosas. Cuando me dijeron, te vamos a hacer otro trasplante, y yo otro más, ¿no? Pero
obviamente, pues un montón de medicamentos, mucha cortisona, mucha inmunosupresores, porque obviamente cuando tú tienes, te ponen un tejido que no es tuyo, pues obviamente tu sistema inmune lo rechaza. Una respuesta. Uh-huh. Ajá, entonces, pues los inmunosupresores no son nada lindos. Y cuando me dijeron, te vamos a hacer otra operación, otro trasplante, vas a tener... pues sí te vamos a bajar todavía más el sistema inmune, va a ser como si tuvieras SIDA, así me dijeron, como si tuvieras SIDA, pero vas a estar muy bien atendida, no te preocupes. Y yo me quedé así. O sea, pero a ver, con esta operación ya me... Totalmente vulnerable. Ajá. Sí, imagínate, con tu sistema inmune hasta el suelo, pues con cualquier gripa yo creo que te mueres, ¿no? Una gripa, te mueres. Uh-huh. Así, fulminante. Y yo, pero a ver, pero aquí ya me garantizan que con esto queda. Ya quedó bien. Bueno, es que estamos viendo. Y yo, ¿cómo? Han estado viendo todo este tiempo. Experimentando. No me contestaron, ¿no? Y entendí perfecto que había sido su conejilla de Indias. Y pues bueno, ya decidí irme con un protecista y pues así, ¿no? Y yo me acuerdo que le pregunté al protecista, y si hubiera seguido con ese procedimiento, ¿crees que hubiera tenido resultado? Y me dijo, si hubiera sido eso, ¿cierto? Bianca, saldrías en todas las revistas de oftalmología del mundo, porque hubiera sido el primer caso. Yo, ok. O sea que lo sabían de antemano que no podían hacer mucho y todavía te daban las esperanzas. Yo creo que a lo mejor era un negocio medio jugoso, ¿no? También quizá. Claro, porque pues cuántas operaciones, me sometí a muchas operaciones. Entonces, pues, no fue, la verdad es que sí me sentí muy frustrada, enojada. Me acuerdo que regresé y volví a ver a este doctor, este internista, y la verdad es de que pues sí, me la merecía, ¿no? Porque me dijo, ya te vas a dejar de, ¿no? Y me dijo una palabra fuerte. Y pues, ¿qué te digo? Sí me dijo muy feo, sí sentí muy feo, pero tenía toda la razón. Primero, como médico, él sabía que no existía esa operación, procedimiento maravilloso, mágico, que pudiera hacer que pudiera regresar mi ojo como antes. Pero como en ese entonces tenía otra mentalidad, entonces pues yo seguía albergando la esperanza de que si hubiera algo, y por lo mismo me sometía a un montón de operaciones que lo único que hicieron fue hacerme un daño reversible. A mí me hubiera gustado que me dijeran, mira, Bianca, no sabemos qué hacer contigo, podemos intentar esto, y yo ya diría que sí o que no, pero no fue así. Nada más me decían hay que hacer esto, aquello, y yo seguí al pie de la letra, me puse en sus manos, literal les di la responsabilidad de mi salud y no terminó bien. Me queda claro que era muy ignorante en ese entonces porque no me quedaba claro que pues tenemos un cuerpo maravilloso, que estamos hechos a imagen y semejanza, que nuestro cuerpo se regenera, tiene todos los mecanismos de autosanación. Es así como una herida, ¿no? Cuando tú te cortas, no tienes que hacer nada más tienes que esperar el suficiente tiempo y solita se cierra la herida y luego ni ves la cicatriz, ¿no? Claro, ok, tienes los cuidados necesarios, pero no hay que hacer nada. Por eso él me decía, no te hagas nada. En un año, ¿no? Él pensaba, calculaba que más o menos en ese tiempo, ahorita no sabré si mi ojo se pudo haber regenerado en un año y eso ya no importa. Lo que importa es de que la lección que tuve es que tengo que tener la responsabilidad de mi salud, que a nadie le compete más que a mí y que tengo que estar segura, tengo que confiar en mi naturaleza divina. Eso es algo que nos falta a la mayoría de las personas, entender eso, porque no importa si tienes una enfermedad o si pasaste por un accidente o lo que sea, hay que confiar en nuestro cuerpo y ayudarle. Dijera el maestro Li Hongxi, el cuerpo humano no debe tener enfermedades. Las enfermedades pertenecen a estados incorrectos. Así que eso nos toca.
tenemos que vibrar de otra manera para entonces, pues, literal, corregir esos estados incorrectos. Y nuestro cuerpo, como muchas veces lo hemos platicado aquí, pues nuestro cuerpo es holístico. Tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, un cuerpo físico, y todos son importantes. Y necesitamos cambiar esa mentalidad definitivamente, ¿no? Yo entiendo muy bien a las personas que tienen miedo y que se someten a un montón de cirugías y tratamientos que son tan desgastantes y que pues piensan que pues está su salud en las manos de un doctor, cuando la verdad la tenemos en nuestras manos. Por eso se convirtió para mí como en parte de mi misión el decir a las personas que, a ver, nosotros tenemos el sartén por el mango, de nosotros depende. Tenemos que hacer conciencia de eso, porque cuando tenemos esa ignorancia, la verdad es ignorancia, entonces tenemos miedo y hacemos cosas pues que no deberíamos hacer. Te lo dije, no te podían hacer nada. Entonces, yo entiendo las personas cuando tienen cáncer, cuando tienen cuando son diagnosticados por un doctor y que pues dicen, no, pues hay que hacer esto y el otro, y por miedo se someten a todo eso, ¿no? Aunque a cualquier cosa. Yo las entiendo perfecto porque yo estuve ahí. Hasta que te queda claro que por ahí no es, claro, después de que ya te hiciste mucho daño, entonces ya te abres a otras cosas. Y fue cuando yo me abrí a otros caminos. Sabía que por la medicina alópata no era. Entonces fue cuando empecé a abrir mi mente a otro camino de medicina alternativa. La medicina alternativa es aquella que no te hace daño, en el sentido porque te ayuda, le ayuda al cuerpo a que él haga sus propias funciones, ¿sí? A ver cómo funciona, ok, entonces te ayudo a hacerlo, hace cuenta, ¿no? Uh-huh. En cambio, la medicina alópata, o sea, no es que esté yo en contra de la medicina alópata, lo que pasa es de que cada cosa en su lugar. La medicina alópata fue creada para el manejo del trauma, y para eso está bien, ¿sí? Por ejemplo, en la guerra, uh-huh. ¿Cuántas personas, gracias a la medicina alópata, pues bueno, pues los soldados podían ser tratados y les podían salvar la vida, ¿no? Uh-huh. Pero es diferente. A veces sí. Imagínate que una persona tiene un accidente automovilístico y pues, a ver, permíteme, te voy a dar un chochito. Ajá. No va. Claro que tiene que entrar al hospital. Una cirugía. Una cirugía. Claro, una cirugía y todo eso. Pero cada cosa en su lugar. En mi caso no podían hacer nada. Y eso lo tenía que entender. Y luego me quedó claro que la responsabilidad, todos tenemos la responsabilidad de la salud. Ajá. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salud, y eso es algo propio. Tristemente, esa responsabilidad se la damos al doctor, ¿no? A ver, yo no hago nada, voy al doctor y que me dé la pastilla milagrosa y ya que me quite este dolor. Uh-huh. Y que me quite, en fin, ¿no? Pero yo no cambio nada, cuando uno es el que tiene que cambiar, ¿no? De entrada. Porque, repito, la responsabilidad es nuestra. Y pues bueno, como sea, te diré que yo siempre estuve abierta a este otro tipo de medicina. Me acuerdo mi mamá de chiquita, o sea, ella tenía un libro de medicina natural donde pues mejorabas, te quitabas la fiebre y todo esto con agua fría, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y me gustaba mucho, me acuerdo que empecé a devorarme esos libros. Un tiempo fui vegetariana, por ejemplo, ¿no? Porque Ajá. Empecé a estudiar por ahí. Esas cosas, fíjate, no me di cuenta, ¿no? Que a mí siempre me gustó la salud. Siempre me gustó la salud. Yo estaba en eso, una información venía en ese ramo, y yo
devorándomela, pero no le hacía caso a eso, hasta que la vida me puso, yo digo, en su lugar, ¿no? Porque yo creo que allá arriba decían, a ver, Bianca, ¿cómo te hacemos entender que por ahí el camino no es? ¿Cuál es tu vocación? A ver, entonces siempre digo que ¿cuál la vocación? Entonces la vida te cierra una puerta para abrirte otra, ¿no? Entonces, porque te la tiene que cerrar porque si no, no la ves. Ahí estuvo, quizás estuvo ahí todo el tiempo, pero seguimos haciendo lo mismo cuando nos sentimos cómodos. Yo me acuerdo cuando estaba casada, pues estaba demasiado cómoda. Y ahora que lo veo totalmente, de verdad que uno debe huir de la zona de confort. Yo lo veo en retrospectiva, que al principio cuando me divorcié se me caía el mundo, y ahora que lo veo digo, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera seguido ahí? ¿Verdad? Tenía la tranquilidad de un cementerio, de verdad. Qué barbaridad, qué aburrido. O sea, es que aburrido, claro, es muy aburrido. No, y entonces, totalmente dependiente a la voluntad de otra persona. O sea, si no asumes tú el costo de tu vida, si no haces lo suficiente para ser independiente, que yo pienso que la independencia debería de ser algo básico en todo ser humano, autosuficiente en todos los aspectos, independientemente de estar casado o no, o de pertenecer a una familia o no. Bueno, yo pienso que una de las mayores satisfacciones del ser humano es poder cargar con su propio peso, no ser una carga para nadie o no depender absolutamente de nadie, porque también eso te pone en una situación muy vulnerable y pierdes mucho de la capacidad de elección, ¿no? Estás sujeta a lo que te sugieran. Sí, y además yo digo que el mejor favor que le podemos hacer a los demás es no ser una carga, de verdad. O sea, cada quien tiene que ser, como bien dices, independiente. Cuando nos volvemos una carga, ya estamos pasando a traer a la otra persona, ¿no? A las personas que nos rodean. Y no es lindo ser una carga. Después leí una frase de un filósofo danés que se llama Søren Kierkegaard, y él decía, la vida solo se puede vivir hacia adelante y solo se puede entender mirando hacia atrás. Y así me pasó, realmente sí. O sea, cuando me di cuenta que ya no podía quedarme ahí, o sea, tenía que seguir. ¿Cómo? Quién sabe, ¿no? Pero tenía que seguir. Entonces, primero, pues no fue el mejor camino porque me sometí a muchas operaciones, ¿verdad? Pero en el camino vas encontrando cuál es tu camino. Eso fue lo que me pasó. Y ahora que lo veo en retrospectiva, pues, y miro hacia atrás, entonces entiendo muchas cosas, entiendo que tenía que pasar por todo esto y siempre digo que pues me costó un ojo de la cara literal darme cuenta que lo mío es la salud, sí, porque lo viví en carne viva. Si este vehículo que es nuestro cuerpo, este cuerpo maravilloso, si no se mueve, si no se mueve bien, si no funciona bien, entonces todo se para literal. Yo te puedo hacer una pregunta porque es muy típico, es común que cuando nos pasa algo desagradable, una desgracia, mucha gente toma la posición de la víctima. Es una posición que demasiada gente adopta como pobre de mí, que es la peor de las posiciones que yo pienso que cualquier persona puede adoptar, que a lo mejor de una manera momentánea o transitoria podías caer ahí, en lo que te cae el 20, en lo que estás reorganizándote. A nadie le gusta que algo malo le suceda y eso sí puede ser un evento que te puede catalogar como víctima. Pero yo pienso que no puedes adoptar esa posición mucho tiempo y yo pienso que tú no lo hiciste. O sea, creo que las gentes que rehúsan o que se niegan a tomar esa posición de pobre de mí, siguen adelante su vida como campeones, como vencedores, ¿no? Como dicen, el obstáculo es el camino, y la gente que puede vencer obstáculos, que se encuentra con piedras y que no las usa para tropezarse, sino que las usa para subir más alto, las usan como escalones, desarrollan nuevas capacidades, se empiezan a conocer, empiezan a expandir los límites, que creo que es mucho de lo que te pasó a ti, con un afán de supervivencia, pero con la actitud adecuada, no de víctima. Sí, fíjate, nos pasan cosas y sí necesitamos un tiempo así como te pasa como si te hubieran arrollado y a ver qué pasó, ¿no? Primero estás así a ver, ubicarte, ¿no? Y darte cuenta que
pues no puedes regresar al pasado, que pues que te tienes que seguir moviendo y entonces ya tu motivación, te digo, es diferente, ya estás, a ver, ya tienes ese desafío, ¿cómo le vas a hacer para salir de ahí? Entonces te mueves a buscar soluciones y en el camino te digo que encuentras el camino, porque cuando supe de la medicina cuántica, yo buscando ahora alternativas, pero que no me hicieran daño, ya me habían hecho muchísimo daño todos esos medicamentos que me tuve que someter. Entonces yo lo que quería era algo que no me hiciera mal, ¿no? Pero me urgía ya regresar pues a funcionar en esta vida y no ser una carga. Y cuando fui a estas terapias, fue algo que lo sentí. Dije, si algo no me va a seguir haciendo daño y además ayudar, es esto. No sé si hasta qué punto me ayude, pero siento que es por aquí. Y en ese entonces, como me acaba no tenía poco tiempo de haberme divorciado, estaba pagando una nueva casa, ¿no? Uh-huh. Que obviamente ya no podía seguir pagando porque no tenía ingresos. Uh-huh. Entonces, pues vendí la casa, hice la inversión y porque dije, es que esto lo necesito para mí. Entonces, yo compré el equipo para mí, ¿sí? Okay. Y pues para yo buscar mi salud, pues me di cuenta que por ahí era mi camino, ¿no? Me gustó mucho y mi vocación y dije, esto me gusta y primero me ayudé a mí, porque siempre digo lo mismo, primero como en el avión, primero te ayudas tú y ya puedes ayudar. Entonces yo primero tenía que estar lo mejor posible, hice todo lo que tenía que hacer así, esto es bueno para, lo hacía, esto lo hacía, todo lo que tenía que ver con, y viene otra motivación, que es la de crecer, la de mejorar, la de progresar, ¿no? Es decir, cómo mientras vamos evolucionando en esta vida, nuestras motivaciones cambian y mi motivación ya era eso, cómo puedo crecer, cómo puedo mejorar, cómo puedo progresar primero yo y de esa manera después ayudar a otras personas, ¿no? Uh-huh. Y luego viene otra motivación que es la de contribuir al bienestar de otras personas, ¿no? Y ya tener una vida con un propósito, ¿no? Entonces, y por eso ya cuando llegué a esa situación, pues mira, ya ahora sí me siento como pez en el agua, pero si no hubiera pasado por todo eso, pues seguiría igual. Claro, te digo, con la tranquilidad, la tranquilidad de un cementerio, o sea, no, qué aburrido. Pues sí, tu vida hubiera sido quizá muy monótona de 8 a 5, como nos comentaba Gina en el episodio en el cual nos platicó por qué se decidió a viajar, que pues había hecho todo lo que había pensado que le iba a dar felicidad en la vida y después de un año estar trabajando, estar encajonada, pues no encontró esa felicidad y tomó la decisión sin ninguna tragedia, ¿verdad? Que es bendito, uh-huh, que pudo encontrar su vocación, tuvo el valor de tomar sus decisiones sin necesidad de una verdadera calamidad y empezó a vivir su vida y a hacer lo que realmente le gustaba y le hacía feliz. Pero tú, a través de este tropezón, de este accidente que te causó, pues como dices tú, te costó un ojo de la cara, que no es fácil para una mujer perder de alguna manera algo que le comprometa la belleza, que le represente cierto tipo de, pues es una pérdida definitivamente muy, muy grave, ¿no? Pero que hayas podido sacar lo mejor de lo peor, que es donde está lo impresionante, donde está lo admirable, cuando la gente con limitaciones, con adversidad en la vida, cuando la vida les cambia, que realmente se vuelven héroes, que se vuelven gente ejemplar, que dejan algo, que dan algo, porque aparte experimentando en tu persona el beneficio de una terapia, de una técnica nueva, pues no estás mintiendo, estás siendo el testimonio vivo de algo que funciona. Y es admirable. Desde mi punto de vista, siempre te he admirado mucho por eso, por todo lo que has contado hoy, que no cualquiera puede superar un divorcio. Mucha gente se queda ahí, se queda en el divorcio. Ya eso es el obstáculo donde se detienen. No podemos superar a veces una relación o no podemos superar una cuestión económica, como dices tú, que tuviste que vender una casa.
Es una experiencia que a mí la verdad me hace sentir muy orgulloso de ti, por la cual empezamos este proyecto, porque detrás de Bianca, detrás de la persona que da los consejos, que da su punto de vista y que es siempre muy atinado, pues hay una experiencia, es algo que pues no lo aprendiste en un libro, lo aprendiste de manera muy, muy particular y yo por eso pienso que es padre y es muy valorado, lo valoro mucho que compartas en el podcast pues lo que viviste con esa experiencia. Sí, muchas gracias, Luis, muchas gracias. Sí, todos estamos, de verdad, tenemos que atender ese llamado del corazón y a veces no le hacemos caso. Admiro mucho a estos dos invitados que tuvimos, que ellos dijeron, a ver, no me siento bien y yo no sé, pero aquí no me hallo, como se dice, ¿no? Después de México, aquí no me hallo, voy a hacer otra cosa, ¿no? A pesar de lo que me digan, a pesar de, ¿no? Y lo hacen. Yo sentía un ruido cuando escogí la carrera. Ese mismo ruido me acompañaba todo el tiempo. Ese ruido se aumentó cuando me casé con la persona que sabía mi corazón que no era la correcta y mantenía ese ruido. Entonces llegó el momento en que la vida dijo, a ver, ubícate, y fue cuando, pues sí, es como si me hubiera sacado, sí, me movió el tapete tal cual, y me forzó a cambiar. Lo ideal es eso, ¿no? Que no esperar a que la vida te fuerce. Eso sería lo ideal, pero el proceso de cada quien es diferente. Yo lo tuve que haber vivido de esta manera porque así me tocó a mí y doy gracias por ello. Doy muchas gracias porque puedo pensar, a ver, me pude haber quedado ahí o pude haber perdido los dos ojos. Y la verdad es de que no, o sea, sigo teniendo, quizás algunas cosas prefiero no hacer, prefiero no manejar, por ejemplo, pero al final de cuentas, pues puedo seguir mi vida y muy contenta y muy agradecida. Y cada vez que abro los ojos y veo, digo, gracias. O sea, de verdad, gracias al cielo por permitirme seguir viviendo, porque pues no sabemos en qué momento, hay mucha incertidumbre, o sea, en la vida siempre, no sabemos exactamente qué nos va a pasar, quién sabe eso, quién tiene la bola de cristal, yo digo que nadie. Entonces, y ahorita en estos tiempos que hay mucha incertidumbre, que queremos que la vida regrese como antes, cuando ya no se puede, ya lo que pasó, no podemos vivir en el pasado, hay que ver ahora cómo, a ver, con lo que tenemos, cómo seguimos funcionando. Y ya no resistirnos, hay que seguir, la vida nos empuja a seguir. Adaptarnos. Si no, pues, bueno, claro, si nos quedamos atascados, pues literal nos pudrimos, y no es la idea. Y no tanto así, o sea, yo pienso que ahorita con lo que está pasando en el mundo, que es una cosa realmente alarmante, que el salir a la calle ya se convierte en una aventura, se convierte en un reto. El enemigo no es un enemigo que podamos ver, no sabes en dónde está, no sabes cómo te puede llegar. Y es tan microscópico que no lo podemos ver, pero nos puede cambiar la vida de un momento al otro. Sí. Y yo veo que la gente no se despierta, no sigue, no hay conciencia. Seguimos yendo a los mercados, seguimos yendo al metro, seguimos yendo a la calle y pensamos que no nos va a pasar a nosotros, que le pasa al vecino, ¿no? Pensamos que son historias de las que oímos, pero cuando el virus llega a tu casa y te cambia por completo, porque cuando decías es que tengo que ir a trabajar o tengo que ir al mercado o estoy aburrido, voy a salir a caminar, dar una vuelta. Yo no sé por qué no podemos detenernos un tiempo, quedarnos guardados, usar el tiempo de manera productiva, sí, meditar, reflexionar y dejar que esto pase. O sea, valorar lo que tenemos, como dices tú, darle gracias a Dios que tenemos vida, que estamos aquí presentes. Yo pienso que sería la oportunidad adecuada para que la humanidad realmente empezara a vivir de una manera más consciente, más congruente. Sí, es lo que hemos comentado, que
Sí, que estos tiempos nos obligan a echarnos un clavado porque estamos más encerrados. Entonces, esa introspección es importante. Así como primero yo me negaba, ¿no? Cuando me divorcié, cuando me pasó el accidente, primero está la negación y luego a ver qué pasó, ¿no? Y entonces viene esa introspección y dices, bueno, entonces, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? También eso es lo que tenemos que hacer, ¿qué hay que hacer aquí? Y entonces es un buen momento para efectivamente, pues, irnos más a nuestro propio desarrollo humano. Uh-huh. Eso es la idea, ¿no? Que seamos mejores personas, siempre eso. Y ser prudentes. Una cosa es ser prudente, porque la prudencia, es que el miedo siempre va a estar. El miedo ya sabemos que vive con nosotros, así como pues sí, nacimos con no sé, cierto color de ojos y en fin, también nacemos con esa creatividad, con ciertos talentos y con el miedo. La verdad es que el miedo siempre lo vamos a tener y el miedo, digamos, como sano, está bien porque podemos ser prudentes, ¿no? A ver, tengo que tomar estas medidas y voy a ser prudente. Y gracias a esa prudencia podemos seguir viviendo, ¿no? Por eso ha podido seguir viviendo y desarrollarse el hombre y después de tantos años, miles de años, ¿no? Porque eso es importante. Es como mencionaba Jorge en el otro podcast, ¿no? De a ver, si el venadito no tiene miedo, pues va a ser luego una presa bien fácil para el depredador. Entonces sí tiene que estar esa parte del miedo, pero ese es el miedo sano que te permite seguir sobreviviendo. Pero otra cosa muy distinta es el paralizarnos de miedo. Tampoco va por ahí. Yo siento que no, porque a final de cuentas una vida sin libertad, pues no es una vida digna que valga la pena vivir. Entonces hay que ser prudentes definitivamente, pero hay que ver, no hay que irnos al otro lado de estar presos del miedo y y que nos paralice. Eso nunca va a ser sano. Pues jamás. No, o sea, dicen que todo lo bueno está del otro lado del miedo. O sea, los miedos hay que vencerlos, hay que superarlos. No hay que ser imprudentes, no hay que ser irresponsables. Yo pienso que eso es parte de ser consciente. De prepararte, de ser una persona que está constantemente buscando un crecimiento espiritual, un crecimiento personal, mental, un crecimiento físico, de salud, que es integral, es lo que hemos estado hablando en este proyecto del podcast, de aprender a fluir. Y estamos hablando de cuando somos gentes que estamos con todas nuestras facultades y que a veces nuestras discapacidades no existen más que nuestra mente. Somos gentes que tenemos todo, tenemos salud, tenemos piernas para caminar, para movernos y no nos movemos, y tenemos ojos para ver y no vemos, y tenemos oídos para escuchar y no escuchamos. Y aquí yo vengo ya con el siguiente invitado que vamos a tener la próxima semana, que es impresionante cómo hay gente que tiene limitaciones físicas, que tienen todo en contra, que tienen las desgracias más fuertes que te puedes imaginar, y es gente que tiene un espíritu libre, una mente poderosa, que viven que cuando estás limitado, cuando tu movilidad física está limitada, cuando no tienes la capacidad de hacer las cosas porque tienes una enfermedad, cómo desarrollas poderes mágicos y empiezas a utilizar lo que realmente deberíamos de utilizar todos, que es la mente, el espíritu, la voluntad, y que empezáramos a ejercitar los músculos, no tanto del cuerpo, sino músculos también los del cerebro, empezar a aprender, empezar a alimentarnos de cosas positivas, despertar la conciencia para hacer del mundo algo más agradable. Entonces, la próxima semana tenemos un gran invitado. No voy a decir ahorita nada de su nombre ni nada, lo vamos a promover como merece. Va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa. Sí. Es una persona que tiene mucho que decir, mucho que transmitir, y creo que es una lección que nos va a dar a mucha gente, porque hay gente que no puede salir de la cama porque tiene un dolor de cabeza, y hay gente que con todo eso puede lograr cosas maravillosas, inclusive a temprana edad. Yo pienso que este regalo que nos da Dios de tener este invitado es maravilloso, y va a ser un verdadero privilegio tenerlo aquí la semana que entra.
Sí, así es. No, de verdad, es impresionante. Empecé a ver su vida y sí, cuando, como comentaba antes, ¿no? Cuando este cuerpo físico no funciona, se para, pero el ser humano no solamente es un cuerpo físico, es el templo de Dios, sí, definitivamente sí, pero también tiene otras maneras. Uh-huh. Y tenemos una mente, tenemos un espíritu, entonces eso se sigue moviéndose. Y él nos va a enseñar precisamente eso, de que, a ver, si tu máquina no funciona, tienes otras maneras de funcionar. Eso va a estar maravilloso, escucharlo de su propia voz. He escrito ya un libro que tengo muchísimas ganas ya de empezarlo a leer. Es impresionante cómo alguien tan joven ya pues ha escrito un libro, ¿no? 15 años y de tal magnitud, ¿no? Con tal trascendencia, o sea, con una profundidad, como que hace rato me estabas leyendo de él. Ajá. Vamos, bueno, va a ser, bueno, en fin, ya no vamos a seguir hablando de esto porque mejor que él solito nos hable, ¿no? Así es. Yo empecé a leer el libro y es una maravilla, es una capacidad de expresión la que tiene de escribir, cómo plasma todas sus ideas muy, muy sabias, muy llenas de conocimiento y es una persona joven, 15 años, con muchas limitaciones de muchos tipos, pero con unas ganas de vivir y con unas ganas de transmitir y de cambiar vidas. Y creo que lo va a lograr y lo vamos a ayudar a que lo logre, porque está con su único propósito de su fundación para ayudar gente que tiene limitaciones. Y él está pues tratando de vender el libro, que yo creo que se va a vender muy bien. Es un libro muy bien escrito. La historia es impresionante. Y nosotros tenemos la oportunidad, porque dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y yo pienso que Dios nos está poniendo un maestro de vida. La oportunidad de poder platicar con él la semana que entra y yo creo que sí va a tocar muchas fibras y va a transmitir mucho para que la gente aprenda a fluir y se quiten de tanta limitación ficticia que tenemos los seres humanos. Entonces te agradezco mucho, Bianca. Sí, muchas gracias, Luis. Gracias por darme este espacio. Pues es la idea, ¿no? Yo creo que todas las historias de todos nosotros ayudan, porque pues siempre tenemos algo que aportar de valor y pues bueno, para la siguiente semana un regalo maravilloso, así que no se pierdan el próximo podcast. Te vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque no es fácil abrirte, no es fácil exponernos y dar el testimonio, pero yo pienso que la intención es la que vale, es la que cuenta y pienso que hoy nos diste un regalo a todos también. Pues muchas gracias. Solo lo importante aquí es de que seamos nosotros mismos. Es lo que quisiera terminar de decir, que que no seguir las expectativas de otras personas, sino seguir el llamado de nuestro corazón literal, decirle no a lo que esté en contra, que no vaya a favor de nuestro ser, de lo que queramos y no sentir que tenemos limitaciones. Aprendí a decir no sin culpa y a decir sí sin miedos. Así es. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, nos vemos aquí la próxima semana. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook como La Gota de Agua.